A ver, vamos a iniciar ya, vamos a poner esto para acá, vamos a reducir la pantalla para poder ver la presentación completa. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Bueno, empezamos el vivo de esta mañana. Mi nombre es José Luis Giró, para los que no me conocen, neurólogo, trabajo en Nicaragua y vamos a hablar sobre ejercicio físico y enfermedades neurodegenerativas. Bueno, en sentido general vamos a hablar de 3 enfermedades neurodegenerativas. La primera es la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que tocar algunos aspectos de qué pasa en el cerebro del paciente con Alzheimer para saber qué es lo que va a mejorar el ejercicio físico, ¿no? Vamos a hablar entonces de enfermedad de Alzheimer, vamos a abordar algunos puntos relevantes que yo considero que son muy importantes, como por ejemplo la frecuencia, la epidemiología de esta enfermedad. En estos momentos nos encontramos entre 55 y 60 millones de personas en el mundo que padecen de Alzheimer y estas cifras van a ir incrementándose lentamente y en el 2050 van a haber 130, 150 personas con enfermedad de Alzheimer. Y estas 150 van a predominar en países de bajos ingresos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para que disminuya esa frecuencia. Y quizás el ejercicio pudiera ser algo importante. Pero bueno, ¿qué pasa en el cerebro del paciente con enfermedad de Alzheimer? Hay un cambio, hay atrofia, macroscópicamente puede haber atrofia, sobre todo en áreas temporales, temporales mediales, temporales posteriores, frontales, parietales, y estos cambios que ocurren desde el punto de vista anatómico están provocados, entre otras cosas, por una muerte celular que ocurre en este tipo de neuronas, y hay un acúmulo de placas seniles, que esas son placas seniles que están ricas en beta-amiloide. Hay ovillos neurofibrilares que son intracelulares, que es por, malformación, por decirlo de alguna manera, o cambios estructurales en las proteínas, sobre todo una proteína que se llama proteína tau, y esto provoca la muerte celular. Por lo tanto, hay otras alteraciones, sí, la pérdida de neuronas, se pierde sinapsis, hay gliosis reactiva por la misma pérdida, y todos estos cambios son cambios que van a ocurrir en el cerebro del paciente con Alzheimer. Entonces, la pérdida de la memoria, sobre todo de la memoria episódica, es por daño en estas estructuras que hay aquí. La pérdida de la memoria de otros tipos de memoria, como por ejemplo la memoria de trabajo, la memoria de procedimiento, es por afectaciones de estas áreas que están aquí. Y esto va a haber un deterioro progresivo desde, normal, la memoria normal, aparece un deterioro cognitivo subjetivo, después aparece un deterioro cognitivo leve y después terminamos con un cuadro demencial, pero esto es en el transcurso de los años, porque es una enfermedad neurodegenerativa de tipo progresiva. ¿De acuerdo? Estas son las alteraciones desde el punto de vista bioquímica, hay procesos inflamatorios, hay trastornos de la neuroplasticidad, ya vimos en la vez pasada qué cosa es la neuroplasticidad. Las alteraciones en las redes, hay mecanismos genéticos y epigenéticos, trastornos en los neurotransmisores, inclusive trastornos de riesgo vascular o factores de riesgo vascular que pueden generar en un futuro daño en las células que generan una enfermedad de Alzheimer, y por consiguiente también hay un cambio o una disfunción en la mitocondria. La mitocondria es quien le da energía a esta célula. Por lo tanto, estos son varios aspectos que pueden ocurrir desde el punto de vista fisiopatológico en la enfermedad de Alzheimer y que vamos a ver qué relación tienen estos cambios con el ejercicio físico como tal. Bueno, vamos a tocar otra enfermedad neurodegenerativa, que es la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa. La primera es el Alzheimer, esta es la segunda causa. Afecta al 1% de las personas mayores de 60 años. Es decir, y lo que estamos viendo ahora, que es el 1%, va a ser el 2% en el 2030, porque se va a duplicar. Entonces, desde el punto de vista neuroanatómico, voy a buscar el cerebrito, qué es lo que sucede en el cerebro de los pacientes con Parkinson, que hay un área aquí que se llama área sustancia nigra, que es un área que tiene células dopaminérgicas
y esto provoca una pérdida de esta área, en esta sustancia. Sobre todo son la pérdida de las neuronas que tienen que ver con la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que comunica estas áreas con los ganglios basales y provoca, digamos, un control en el movimiento, ¿no? ¿Por qué se pierde esa sustancia? Porque hay un depósito de una proteína que se pliega mal, que se forma mal y que se llama alfa-sinucleína. Esta es la proteína típica de la enfermedad de Parkinson. Esta es la proteína, y esta proteína, cuando, digamos, se pliega mal, se acumula, se agrega y hace que se mueran las neuronas y que se formen unas cosas que se llaman cuerpos de Lewy, ¿ya? Esto provoca que no funcionen las neuronas y también provoca tanto el Parkinson familiar como el Parkinson esporádico. Bueno, se ha visto que estos son los estadios, por ejemplo, estos son los estadios 1 y 2 de la enfermedad de Parkinson, que empiezan con los cambios a nivel del tallo. Ya vimos el tallo cerebral, donde están las sustancias nigra, que es la que produce dopamina, y esto va progresando, afectando, depositando cuerpos de Lewy en diversas partes de nuestro cerebro, porque es una enfermedad neurodegenerativa. La tercera enfermedad, que queremos abordarla de forma muy concreta, es la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, esta esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que lo que afecta es las neuronas motoras. Estas neuronas motoras son neuronas que están localizadas en la corteza cerebral, a nivel de la corteza cerebral y a nivel del tallo y a nivel de la médula espinal. Entonces, estas neuronas motoras tienen una característica. Estas neuronas son grandes, porque el movimiento es algo, digamos, que tiene unas grandes neuronas para garantizar el movimiento. Estas neuronas motoras de gran tamaño son metabólicamente muy activas, necesitan muchas mitocondrias, se exponen a factores excitotóxicos, es decir, la toxicidad por los neurotransmisores excitadores. Como tienen muchas mitocondrias, tienen mucho estrés oxidativo, y estas pueden sufrir cambios que pueden ser trastornos por el glutamato, disfunción de la mitocondria, desequilibrio en las proteínas siempre están vinculadas, y todos estos factores que estamos viendo del RNA, del transporte neuronal, provocan la muerte neuronal y provocan este tipo de enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Pero bueno, hasta aquí